Hace mediciones en donde le pregunta a la opinión pública justamente distintas cosas. Generalmente nosotros los consultamos cuando están haciendo alguna consulta vinculado con la política, y este va a ser un poco el caso. Vamos a conversar con uno de sus titulares, con Guillermo Bariego, para que nos diga la última medición, qué es lo que dio. La estoy viendo aquí, la tengo frente a mí, pero le vamos a pedir a él que nos la cuente como lo hace muy habitualmente. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias por el tiempo y por contarnos este último trabajo que ha hecho Innova. Contanos un poco para ir llevando un orden. Generalmente arrancan consultando a la gente sobre la gestión de los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Contanos qué dio, por favor. Bueno, exactamente, preguntamos habitualmente, siempre están nuestras investigaciones, aprobación de gestión de los tres niveles, como bien vos decías. Tenemos en términos nacionales una aprobación del 41% y desaprobación del 58%. Esto vale aclarar que es Ciudad de Rosario, una aprobación de provincia, del gobierno de la provincia del 54% y una desaprobación de 46%. Y en términos locales, municipales, una aprobación de la gestión municipal del 37% y una desaprobación del 62%. Ujú. ¿Cómo? Vemos ahí en Claro. las tendencias, que es un poco la otra fotografía que tenemos, la diapositiva siguiente, que tenemos una caída que presentan tanto el gobierno nacional como el municipal en esta última medición y una estabilidad después de una baja en la medición anterior del gobierno de la provincia, que es el único de los tres que aún mantiene más positiva que negativa. Ujú. Sí, estaba viendo en general, las gestiones son más negativas que positivas en distintos grados, pero salvo la provincial. Eh, Después ustedes empiezan a hacer pedidos de, no digo por sí o por no, pero acuerdo o desacuerdo. Empiezan a hacer ese tipo de preguntas también, ¿no? Claro, preguntamos en términos de acuerda, desacuerda, por el rumbo principalmente de las tres gestiones. Diferimos un poco entre la gestión, que es algo más general, más amplio, más abarcativo, con el rumbo, que es algo más vinculado al presente. Y ahí cuando preguntamos por el rumbo de las tres instancias, se pone un poco más negativa la cuestión, o sea que los presentes de los gobiernos están siendo un poco más negativa que la valoración de la gestión. Tenemos Milei baja aprobación del rumbo en 31, el gobierno de Puyaro está en 47 y el gobierno de Hapkin está en 27. Ujú. Eso, Estamos hablando de las aprobaciones. ujú. Eso en cuanto a rumbo, entonces, que es una diferencia en cuanto a gestión propiamente dicha, la diferencia que vos nos estabas explicando, pero esto le da un poquito peor a todos. Exactamente, el rumbo nosotros lo vinculamos más con el presente, con una mirada más puntual, la gestión es como una mirada más abarcativa desde el inicio hasta hoy, lo que representa ese gobierno, y el presente de los gobiernos está siendo un poco más negativo que la valoración general o el balance general de las gestiones. Ujú. Bueno, después se meten, Guillermo, en una especie de, ustedes lo llaman bloque sociopolítico. Contanos un poco, por favor. Bueno, ahí preguntamos un poco más términos de emociones, de situaciones particulares. En este caso, una pregunta que hacemos, que también la traemos desde hace 2 años, que es con la llegada de Milei, su economía se deterioró, y damos 6 opciones: se deterioró y rechaza al presidente, mejoró, pero rechaza al presidente, sigue igual y rechaza al presidente, y las mismas opciones, pero de aprobaciones: se deterioró pero aprueba, mejoró y aprueba, sigue igual y aprueba. Y vemos con el pasar del tiempo que ese segmento que nosotros veíamos inicialmente muy grande, que decía que su economía se deterioró, pero aprueba el presidente, que en mayo del 2024 representaba un 22% de las respuestas, hoy representa un 6%. Y empieza a haber gran parte del rechazo de Milei manifiesta que se deterioró su economía, y la mayor parte de la aprobación a la gestión de Milei por estos días manifiesta que su economía personal mejoró o sigue igual. Ujú. Bien, bueno, perfecto. Eh, Esto siempre hablando de Rosario, ¿no es cierto? Siempre estamos representando la ciudad de Rosario, más allá de que hacemos preguntas que tienen que ver con índole nacional, provincial o local. Después preguntamos frente a la actualidad de la ciudad de Rosario, ¿usted qué Sí. siente?
Es una pregunta que también venimos haciendo hace años y damos cuatro opciones de sentimientos positivos, que son esperanza, tranquilidad, entusiasmo y felicidad, y cuatro negativos, que son incertidumbre, bronca, tristeza, miedo. ¿Y cómo da eso? Veníamos de respuestas donde siempre predominaron los sentimientos negativos. Sí. Hace las primeras mediciones, allá por marzo del 23, era un 90% de respuestas negativas. Hoy, las respuestas negativas están más en el orden del 60, 65, 70%, y las positivas empiezan a ganar un poco de terreno. Vemos después que hay una evolución donde el miedo y la bronca bajan un poquito y toman un poco de protagonismo la esperanza y la tranquilidad. Siempre hablando de que son pequeños movimientos en la evolución de esta pregunta, donde todavía las emociones negativas siguen predominando en el escenario de la sociedad cuando preguntamos sobre la situación actual de la ciudad. Sí, sí, sí. Pero bueno, por suerte empiezan a aparecer algunos sentimientos positivos también, por lo que vos nos contás y estoy viendo acá. Esperanza y tranquilidad en el tercer y cuarto puesto. Bueno, bien, mejor. Metámonos, Guillermo, si te parece, en la agenda política, en el bloque agenda política. Ahí ustedes empiezan a preguntar un poco sobre las elecciones de octubre. ¿Qué importancia le da a la gente? Preguntamos, ¿qué tan importantes son las próximas elecciones a diputados nacionales del mes de octubre? Tenemos un 29% que manifiesta muy importante, un 33% que dice algo importante, un 26% que dice poco importante y un 12% que dice nada importante. Con lo Mm. cual podemos sumar un 62% que manifiestan o señalan que son algo importante, un pequeño grado de importancia le dan a las próximas elecciones. Es bajo eso, Guillermo. Es bajo, está en sintonía Claro. con la participación que se viene dando y con un poco la indiferencia que está habiendo por parte de la sociedad hacia la política y sobre todo hacia las instancias electorales. Ustedes pudieron preguntar también, yo creo, no sé si esto fue después que se generó o antes, que se generó este grupo de gobernadores que van a competir ahora en octubre, o es una pregunta que se hizo antes en base al conflicto que se había generado de todos los gobernadores con el gobierno nacional, pero hay una pregunta sobre la posición que la gente toma en esa disputa. ¿Qué es lo que arrojó? ¿Qué resultado? Exactamente, era algo que veníamos viendo nosotros, que era una demanda de los gobernadores en general hacia el gobierno nacional, más allá de los que estaban de acuerdo o en desacuerdo con la gestión nacional, y que se daba en este sentido. Nosotros lo traducimos en esta pregunta, en la discusión entre Milei y los gobernadores, ¿con quién se siente más identificado? ¿Con los gobernadores que buscan defender los recursos de las provincias o con Milei que busca evitar el déficit fiscal? Tenemos 68% de acuerdo con los gobernadores, 26% de acuerdo con Milei en defensa del déficit fiscal. Y ahí vemos un poco la tensión que genera, no solo en esta, sino en muchas medidas, el gobierno nacional, la figura de Javier Milei, con decisiones puntuales que tensan entre su base de apoyo y las decisiones individuales o particulares que va tomando en su gobierno, que algunas tienen más impacto, no quiere decir que los que no acuerdan con esta medida van a dejar de apoyar al gobierno, pero sí puede una acumulación ir deteriorando ese apoyo. Ujú. Bueno, dos o tres finales que tienen que ver con lo político. Una, ¿usted en lo personal se considera de izquierda, centro derecha, derecha o no sabe? ¿Qué dio eso? Pero yo veo que hay Bueno, variaciones, yo veo que hay variaciones acá. Hay gente que en noviembre se consideraba, noviembre de 18 dice acá, se consideraba claro. de izquierda y en julio 25 ya no hay más tanta gente de izquierda. Contame un poco esos números y esa evolución. Nosotros habíamos hecho esta pregunta ya por noviembre del 2018, por marzo del 2019, en mayo, pues la dejamos de hacer y tal cual como vos señalabas, en noviembre del 2018, en quienes se reconocían de izquierda y de centro izquierda sumaban un 36%, principalmente la izquierda más dura era un 13%. En julio de 2025 ese 13% desciende a 7%. La centroizquierda quizás sube un poquito más, de 23 a 27,
se reduce el núcleo duro. Y a diferencia de eso, en el otro extremo, en la derecha, que en noviembre del 2018 y marzo del 2019 estaba en 8 puntos, en 10 puntos, en esta última medición de julio del 2025 aparece un 19%. Y de un 17% de centro derecha de noviembre del 18 crece a un 26%, con lo cual hay una mayor identificación con ese espacio ideológico, y sobre todo el que vemos que desciende es el no sabe, con lo cual se puede inferir o se puede pensar que en aquel momento a lo mejor se acompañaba pero no encontraban alguna representación clara, y hoy a lo mejor encuentran una representación, o los tiempos, los climas de opinión ven de mejor manera expresarse adherente a esa ideología. Guillermo, sobre la intención de voto a diputado nacional por Santa Fe, cuando hicieron distintas preguntas sobre eso, ¿qué dio? Bueno, primero preguntamos, al no tener todavía claridad sobre nombres, candidatos y demás, preguntamos sobre los principales espacios. Entonces, preguntamos si fueran las elecciones el próximo domingo, ¿a quién votaría? Al candidato de Cristina, al 31%, al candidato de Milei, 27%, al candidato de Puyaro, 27%, con lo cual no sabe 8, en blanco 7, con lo cual vemos que hay en Rosario, como se vio en la última elección, un peronismo vigente con potencia, sobre todo en un escenario de tercios, y esto mismo que te decía recién, un escenario de tercios que se mantiene, que se sostiene, con un voto dividido entre el candidato de Puyaro, que sería Unidos, entre el candidato de Milei, La Libertad Avanza, y el peronismo con la otra parte, que representado por el candidato de Cristina. Y después vemos si hay alguna de las fuerzas locales o nacionales, digamos provincial o nacional, que logren polarizar este escenario, y preguntamos si hay intención de voto a diputado nacional por Santa Fe. ¿A quién votaría? ¿Al candidato de Milei, La Libertad Avanza, o a un candidato opositor? Tenemos 32% para el candidato de Milei, 58% para el candidato opositor, con lo cual se sigue manteniendo un escenario de tercios, no logra polarizar, dividir en dos. Lo mismo sucede con el peronismo. Cuando preguntamos si votaría a un candidato del peronismo o a un candidato opositor al peronismo, y sigue habiendo un candidato del peronismo, 34%, un candidato opositor, 56%, en blanco 7, no sabe 3. Con lo cual, esa polarización que veíamos hace algunos años, de mitad y mitad, de división de aguas, hoy empieza a ser más un escenario de tercios. Habrá que ver qué sucede a futuro con estos escenarios políticos que son muy cambiantes. Eso te iba a preguntar, ¿vos imaginás, ya como saliendo de la encuesta de opinión pública y yendo más a la parte de analista, vos imaginás que este escenario de tercios para octubre puede mantenerse o puede cambiar? Digo, porque va a estar el peronismo por un lado, el gobierno nacional, La Libertad Avanza por el otro, y va a estar esta posición de los 5 gobernadores con un espacio que va a estar neutro, o a mitad de camino, digamos, o no sé si a mitad, pero entre los dos. Vos decís que puede repetirse lo que fueron las elecciones provinciales de tercios o las elecciones de convencionales. Bueno, inicialmente el escenario de tercios, como bien vos decís, con la presentación de este frente, estaría por lo menos determinada la participación de los 3 espacios. Después hay que ver los rendimientos de cada uno de esos espacios. Siempre el centro es el que tiene el desafío más grande, porque los extremos, las posiciones más extremistas suelen tomar mayor protagonismo, sobre todo cuando la agenda se protagoniza en términos nacionales, con lo cual el desafío va a estar ahí, en ese centro que vos decías, en este espacio de los gobernadores, de poder captar a los santafesinos y engrosar su masa de apoyo. En principio, parecería que se va a dar un escenario de tercios. Hay que ver cómo se va, cuando empiezan a hacer, que es el primer paso el que va a hacer más movimiento más rápidamente, que es cuando estos espacios tengan nombre y haya candidatos. Claro. Seguramente va a haber algunos pequeños movimientos, y a partir de ahí se va a empezar a ver cómo se configura y cómo se van acumulando votos cada una de estas fuerzas. Claro, claro. Hay que esperar hasta el 17 para empezar a analizar más con sintonía fina. Guillermo, como siempre, muchas gracias por contarnos un poco lo que están haciendo.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y saludo para todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Guillermo Bariego, uno de los titulares de la consultora Innova y este trabajo que es el último que tienen sobre la ciudad de Rosario que arrojaba estos resultados que les contamos. Creo